¿Alguna vez has orado y no supiste a quién le hablabas exactamente? Sabes que crees en Dios, pero ¿te estás dirigiendo al Padre? ¿A Jesús? ¿O al Espíritu Santo? Y si los tres son Dios, ¿por qué no son tres dioses? Esta confusión no es nueva. Por siglos, cristianos han amado a Dios, pero han vivido con un tercio de la fe. El problema no es que la Trinidad sea imposible. El problema es que nadie nos la explicó con claridad. Hoy, eso va a cambiar. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo teología. Es el mapa para entender quién es el Dios que te creó, te salvó y nunca te ha dejado solo. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. El misterio que inicia en Génesis. Suena directo, simple y poderoso. Un solo Dios, creador. Pero en el versículo 2 de Génesis 1, el misterio comienza a hablar. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espera. ¿Qué espíritu? No era solo Dios. ¿Por qué de repente hay una distinción? Y luego, en el versículo 26, llega el terremoto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hagamos? ¿Nuestra? ¿Con quién está hablando Dios, si solo Él existía? Algunos dicen que hablaba con los ángeles, pero en ningún lugar la Biblia dice que fuimos creados a imagen de los ángeles. Otros dicen que es un lenguaje poético, pero en la Biblia, Dios no usa poesía para declarar identidad. Esto no es metáfora, es como si desde el primer capítulo, Dios nos estuviera dando pistas sobre su naturaleza. Una unidad, con pluralidad, un solo Dios, en conversación consigo mismo. El Padre que ordena, la palabra que crea, y el Espíritu que activa. Y eso no es invento moderno, es el eco original de un Dios que no es estático, sino relacional desde la eternidad. Juan 1 lo confirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Quién era ese Verbo? Jesús. Pero ¿y dónde estaba Jesús en el inicio? Presente. Es decir, Jesús estaba con Dios, y siendo Dios. ¿Y el Espíritu dónde estaba? Fluyendo sobre las aguas. La Trinidad no fue añadida a la fe, fue revelada paso a paso, como una sinfonía que comienza con una nota suave, y termina en una explosión de gloria. ¿Lo ves? La Biblia nunca ocultó a la Trinidad, solo esperó que la miráramos con ojos abiertos. Ahora saltemos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Jesús se acerca al Jordán. Tiene 30 años, no ha predicado, ni sanado, ni hecho milagros, pero está a punto de mostrar quién es en realidad. Juan el Bautista lo ve y duda. ¿Tú vienes a mí? Jesús responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces, sucede. Jesús desciende al agua, y cuando sale, el cielo se abre. No en sentido poético. Literalmente se rasga. El Espíritu Santo desciende como paloma. Y una voz desde lo alto declara, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese instante, la Trinidad se manifiesta por completo, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, y el Padre hablando. No son turnos. No es simbolismo, es una coreografía celestial perfecta. ¿Por qué es esto tan importante? Porque muchos crecieron creyendo que Dios se transforma en Padre, luego en Hijo, luego en Espíritu, como si usara máscaras. Pero ese día, en ese río, Dios no actuó. Dios se reveló. Tres personas distintas, unidas en una misma esencia. Amor perfecto, propósito perfecto, sincronía perfecta. ¿Te imaginas estar ahí? Ver con tus ojos lo que los profetas apenas vislumbraron, no una voz, sino una comunión, no una figura, sino una relación viva entre el cielo y la tierra. Y lo más hermoso es esto, ese mismo Dios, esa misma Trinidad, sigue descendiendo sobre corazones rendidos. Hoy no necesitas estar en el Jordán. Solo necesitas abrir el corazón. Porque cuando lo haces, el cielo se abre otra vez. Eso suena contradictorio, dicen algunos. 3, pero 1, ¿cómo puede ser? Y no los culpo. Nuestra mente ha sido entrenada para lógica matemática, no para misterios eternos. Pero la Trinidad no es una contradicción, es una invitación.
Una puerta hacia algo que no puedes medir, pero sí puedes conocer, porque no todo lo verdadero es fácilmente explicable. Mira tu propia vida, eres cuerpo, pero también eres alma, y también espíritu. O sea, 3 dimensiones, un solo tú. O piensa en el sol, tiene forma, tiene luz, y tiene calor. 3 expresiones, pero un solo astro. O el agua, puede ser hielo, vapor o líquido. Cambia de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos ejemplos? Son imperfectos. Porque están tratando de explicar algo que no fue diseñado para caber en una fórmula. La Trinidad no es un acertijo. Es una relación viva. Un padre que ama. Un hijo que obedece. Un espíritu que une. No se anulan, se reflejan. No se dividen, se glorifican entre sí. Jesús nunca actuó solo. Siempre dijo, no hago nada por mi cuenta. Hago lo que veo hacer al Padre. Y antes de irse, prometió, no los dejaré solos. Les enviaré otro consolador. El plan de redención no fue diseñado por uno y ejecutado por otro. Fue soñado por el Padre, hecho carne en el Hijo, y ahora vivido en ti por el Espíritu. Si fuera una contradicción, se caería por su propio peso. Pero es tan perfecta, que ha sostenido la fe de millones por siglos. No trates de meter a Dios en un molde humano. Él no se ajusta, pero sí se revela. Y la Trinidad es la forma más clara en que lo ha hecho. Y muchos dicen, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es cierto, no aparece. Pero, ¿desde cuándo una palabra tiene que estar en la Biblia para que su verdad sea real? La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Omnipresente, omnipotente, encarnación, rapto, todas son palabras que usamos para describir realidades bíblicas profundas. Y sin embargo, ninguna de ellas aparece textualmente. Entonces, ¿por qué nadie las discute? Porque no estamos aferrados a sílabas. Estamos aferrados a verdades. Y la verdad de un solo Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en cada página de la Escritura. ¿Sabías que fue la misma necesidad de explicar esa verdad la que llevó a los primeros cristianos a usar la palabra Trinidad? No fue un invento, fue una herramienta, una forma de resumir lo que veían. Un Padre que hablaba desde el cielo, un Hijo que caminaba entre ellos, y un Espíritu que los llenaba de poder. No eran 3 dioses, pero tampoco eran uno con 3 disfraces. Era algo más hermoso, una relación perfecta dentro de la unidad. Jesús mismo lo dejó claro: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La palabra Trinidad puede ser humana, pero la realidad que describe es divina. No necesitamos entenderlo todo para rendirnos ante su verdad. Y si los primeros creyentes vieron al Dios de 3 personas en acción, nosotros también podemos experimentarlo. Porque esta no es una palabra más. Es una ventana a un Dios que se revela, no con lógica, sino con amor. La Trinidad no es solo algo que creemos. Es algo que actúa. Miremos la resurrección. La mayoría diría, Jesús resucitó. Y sí, es cierto. Pero, ¿quién lo levantó? Hechos 2, 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Romanos 8, 11 añade, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y en Juan 10, 18, Jesús dice, yo pongo mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién lo hizo entonces? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu? La respuesta es, los 3. No se turnaron, participaron. Una sola victoria, una sola resurrección, una sola gloria, compartida por los 3. Y luego, Pentecostés. El Hijo asciende al cielo, y el Padre cumple la promesa, envía al Espíritu Santo, justo como Jesús dijo que ocurriría. Y cuando el Espíritu desciende, el cielo no solo se siente, se escucha. Y así nace la Iglesia, no con estrategia humana, sino con intervención divina, porque cada vez que Dios quiere iniciar algo nuevo, los 3 actúan. Padre, Hijo y Espíritu. Creador, Redentor y Consolador. La Trinidad no es una idea para debatir. Es una fuerza viva, que ha formado el mundo, vencido a la muerte, y ahora, habita dentro de ti. ¿Te das cuenta?
Lo que comenzó con, hágase la luz, hoy continúa en ti cuando dices sí a su presencia. Ahora veamos, huellas de la Trinidad escondidas en toda la Biblia. Si crees que la Trinidad aparece solo en los Evangelios, entonces hay algo que todavía no has visto. Dios dejó señales desde el principio, como migas de pan espirituales, que llevan directo a su corazón. Empecemos por número 6, del 24 al 26, la famosa bendición sacerdotal dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. 3 frases, 3 acciones, 3 veces el Señor. ¿Por qué no basta con decirlo una sola vez? ¿Y por qué se repite exactamente 3 veces? Es como si Dios, incluso en la liturgia más antigua, ya estuviera revelando su plenitud, el Padre que bendice, el Hijo que ilumina y el Espíritu que da paz. Ahora mira el tabernáculo. No era solo una tienda. Era un reflejo del diseño celestial. 3 espacios bien definidos. El atrio exterior, que representaba el lugar de sacrificio, el lugar santo, que representaba intercesión e incienso, y el lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios. ¿Coincidencia? O tal vez un mapa, el Hijo como sacrificio, el Espíritu como guía de adoración y el Padre como morada final. Y no olvides Isaías 6. El profeta ve al Señor en su trono, y los ángeles no gritan, Santo una sola vez. Gritan, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. 3 veces. No por repetición, sino por revelación. Porque el cielo conoce al Dios Trino, aunque la tierra todavía lo esté descubriendo. A lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la Trinidad no es inventada. Es insinuada, revelada, vivida. En sombras al principio, en luz plena después. Y ahora, cuando tú lees las Escrituras, ya no puedes pasar por alto esos detalles. Porque cada historia, cada símbolo, cada nombre repetido, es Dios diciéndote, conóceme como realmente soy. La Trinidad no fue solo escrita, también fue vista. Por personas reales, en momentos reales, vieron con sus propios ojos lo que muchos aún no comprenden con la mente. Comencemos con Esteban, el primer mártir cristiano, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Mientras lo apedreaban, mientras la violencia lo rodeaba, algo sobrenatural ocurrió. Hechos 7, 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En ese instante, el Espíritu lo llenaba, el Padre lo recibía, y el Hijo lo respaldaba. La Trinidad entera, en su último aliento. No en teoría, sino en presencia. Luego está Pablo. Muchos lo conocen como apóstol, teólogo, fundador de iglesias. Pero antes de todo eso, Pablo tuvo un encuentro con el Hijo en el camino a Damasco. Fue llevado al desierto por el Espíritu, y escribió cartas profundamente centradas en el amor del Padre, y no solo eso. Fíjate cómo terminaba muchas de sus cartas. Segunda de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 3 frases, 3 personas, una sola bendición. Pablo no escribía desde la teoría, escribía desde la comunión. Y Jesús mismo, no caminó como un Dios independiente. Él decía, no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Fue lleno del Espíritu en su bautismo, y guiado por el Espíritu al desierto. Incluso siendo Dios, no se desligó del Padre ni del Espíritu. ¿Y tú? Si Jesús, Esteban y Pablo caminaron en comunión con los 3, ¿no es hora de que tú también lo hagas? Ahora te pregunto, ¿cuál de las 3 personas has ignorado sin darte cuenta? Vamos a ser honestos. Muchos creyentes aman a Jesús, pero temen al Padre. Otros hablan con el Padre, pero ignoran al Espíritu. Algunos solo buscan al Espíritu, pero olvidan descansar en lo que ya hizo el Hijo. ¿Y tú? ¿Con cuál de las 3 personas te sientes más cercano? ¿Y a cuál has dejado fuera de tu vida sin darte cuenta? La vida cristiana no fue diseñada para vivirse con un tercio de Dios. Fuiste creado para caminar con el todo de quien Él es. El Padre te afirma, el Hijo te redime, el Espíritu te transforma, y cuando vives conectado a los 3, la fe deja de ser esfuerzo, y se convierte en comunión,
porque conocer a Dios como Trinidad es conocer el latido completo del cielo. No lo fracciones, no lo limites, ábrele la puerta a todo lo que Él es. ¿Y qué cambia si entiendes la Trinidad? ¿Por qué no basta con decir yo creo en Dios y seguir igual? Porque cuando entiendes quién es Dios realmente, empiezas a vivir conectado con Él completamente. Mira esto, cuando oras, no estás enviando palabras al aire, esperando que alguien escuche. Estás hablando al Padre, en el nombre del Hijo, y por medio del poder del Espíritu Santo. 3 personas, un solo acceso divino. Cuando adoras, no repites canciones para sentir bonito. El Espíritu aviva tu alma, el Hijo te da entrada al trono, y el Padre recibe tu alabanza con gozo. Cuando pecas, no estás solo luchando con culpa. El Hijo intercede por ti, el Espíritu te convence con ternura, y el Padre te sigue llamando, Hijo por gracia. Cuando te sientes perdido, el Padre susurra, yo te formé. El Hijo te recuerda, yo te redimí. El Espíritu dice, yo aún estoy contigo. ¿Lo ves? Entender a Dios como Trinidad no es un lujo teológico, es una necesidad vital. Porque si solo conoces al Padre, tal vez te sientas amado, pero aún luches con culpa. Si solo conoces al Hijo, tal vez entiendas la cruz, pero te pierdas de la guía diaria del Espíritu. Si solo conoces al Espíritu, quizás sientas fuego, pero te falte fundamento. Fuiste creado para caminar con el Dios completo, no un tercio, no una parte. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tu identidad se alinea, tu oración se vuelve viva, tu fe deja de ser esfuerzo, y se transforma en comunión. No estás tratando de acercarte a Dios. Estás siendo abrazado por Él, desde 3 direcciones al mismo tiempo. Hemos hablado mucho. Hemos viajado por Génesis, los Evangelios, las cartas de Pablo. Pero si solo pudieras recordar una cosa, recuerda esto. Dios no está dividido. No está peleado consigo mismo. No es confuso. Él es uno. Un solo Dios. En 3 personas que se aman, se mueven y te envuelven. El Padre que te formó, el Hijo que te salvó, y el Espíritu que te acompaña ahora mismo. Cuando oras, no estás hablando al aire. Cuando adoras, no estás solo. Porque desde antes que tú existieras, ya había un plan divino girando alrededor de ti. ¿Lo sabías? El Dios que te pensó, también te buscó, te encontró, y ahora vive en ti. Así que, la próxima vez que inclines tu rostro en oración, ya no dudes a quién le hablas. Estás hablando al único Dios verdadero, el que es Padre, es Hijo, y es Espíritu. Y aún más increíble, está contigo ahora. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.